La verdad que me da mucho gusto poder participar en estos eventos y bueno, poder adentrarme a un tema al que me he venido adentrando poco a poco. Las circunstancias a veces nos van llevando de alguna manera por derroteros académicos que no habíamos nosotros pensado adentrarnos. El tema de la comunidad necesariamente es un tema que está transversado por la violencia, por la delincuencia, y al meternos a trabajar con mi grupo de investigación en algunos diagnósticos, identificar algunos predictores psicosociales sobre la violencia y la delincuencia, particularmente en adolescentes, pues nos fuimos también metiendo poco a poco al tema de la participación y la democracia, porque creemos que es ahí en donde tenemos la posibilidad de revertir esta situación. Y ahora pues estoy con un grupo de estudiantes incursionando en estos temas con el seminario de participación democrática, y creo que ellos seguramente el día de mañana podrán recoger parte de la reflexión que hemos venido haciendo a lo largo de este curso y poderla exponer aquí en este foro. Pero bueno, yo quiero adentrarme a una cuestión. Lo primero que quiero es presentar un contexto, es dar unos datos que me parecen son muy reveladores y que nos permiten sacar la conclusión de que nuestra democracia está en crisis, que nuestro sistema democrático es un sistema democrático que está en una severa crisis y que de no atender la realidad, de no atender los datos que vienen de la realidad, los datos duros, y no hacer las lecturas correctas y adecuadas, pues no podría extrañarnos que empezaran a escucharse voces porque emergiera un Estado totalitario. Entonces me parece importante primero que tengamos este contexto. Posteriormente quiero yo aproximarme de manera muy preliminar a la posible explicación de esta crisis que tenemos como Estado democrático desde la desigualdad social. Creo que la democracia que hemos construido es una democracia que ha intensificado de manera muy alarmante la desigualdad social, y desde este espacio de desigualdad social es muy difícil ya poder entretejer puentes y construir un Estado democrático diferente. Y de ahí las prácticas típicas de los partidos y de sus candidatos en relación con la compra de votos y muchas otras prácticas deshonestas que no hacen más que acrecentar más y más esta falta de credibilidad que tienen los ciudadanos sobre nuestro sistema democrático. Y por último, hacer algunos apuntes ya de manera muy particular sobre lo que yo creo que tiene que hacer la universidad. Si bien el foro es de cara a las elecciones, considero importante que lo esencial vendría después de las elecciones. O sea, ¿qué tendríamos que hacer después de las elecciones? Porque me parece que ahí hay algunos temas importantes que tendríamos que rescatar. Pero permítanme antes dar algún porqué de este evento de la universidad de cara a las elecciones. La recta integración de la dimensión académica y de la dimensión política en la universidad no es una sola necesidad para resolver dificultades prácticas que ya se dan, sino que es el verdadero principio de solución para que la universidad llegue a ser lo que debe ser.
nos dice Ignacio Ellacuría en el excelente ensayo titulado Universidad y Política. Y es de esto de lo que se trata este coloquio, de explorar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos una recta integración de la dimensión política y de la dimensión académica, como afirma Ellacuría. Dicho lo anterior, paso a compartir alguna información sobre el tema electoral. A manera de contexto, inicio presentando algunos datos tomados de dos fuentes, el informe Latinobarómetro 2013 y el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México del Instituto Nacional Electoral. Sobre el primer tema, apoyo a la democracia, 1995-2013, el promedio de apoyo a la democracia, y aquí lo pueden ver, es decir, de quienes declaran que es la forma de gobierno preferible a lo largo de los 18 años que reporta este instrumento, es de 49%. Pero lo que llama más la atención de los números es que de 2013 México había perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del 95. Esto es, pasó de 49% en 95 a 37% en 2013. Es decir, hubo una disminución. La opción da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, alcanza en el 2013 el 37%, lo que significa que en relación con el promedio del periodo de 95-2013, que fue de 25%, hay un incremento de 12 unidades porcentuales. Esto en relación con las opiniones que emiten los ciudadanos sobre la democracia como una forma de gobierno preferible. En relación con la comparación que se hace de países de América Latina, al comparar el promedio del 95-2013 de apoyo a la democracia con los demás países de América Latina, es claro que los mexicanos estamos muy distantes de los porcentajes de los países en los que hay alto apoyo a la democracia. De Uruguay, por ejemplo, que cuenta con un 78% de apoyo a la democracia, nos separan 29 puntos porcentuales. Por otra parte, en el rubro de da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, y que en el cuadro aparece como indiferencia, México ocupa el segundo lugar de mayor indiferencia con un 25%, solo superado por Chile, que tiene un 26%. Sobre la satisfacción con la democracia, paso ahora a presentar 3 gráficas sobre la satisfacción con la misma. El primer gráfico nos muestra que en América Latina es baja la satisfacción con la democracia y es alta la insatisfacción, en una relación de 40 y 60% respectivamente. El segundo cuadro nos presenta la satisfacción con la democracia por países. En él podemos ver que en México solo un 21% de los entrevistados se dice satisfecho con la democracia. Estamos distantes en 18 puntos porcentuales del promedio para América Latina, que es del 39%. Destaco también el alto porcentaje de satisfacción con la democracia que reportan los entrevistados de Uruguay, con un 82%, una verdadera mayoría. La última gráfica que quiero presentar en este apartado es una comparación de satisfacción con la democracia de América Latina y Europa, del mismo periodo, 1995-2013. Ciertamente no es un cuadro muy alentador, pero nos revela, sin lugar a dudas, que la democracia está en crisis.
una crisis que debemos atender verdaderamente en serio, pues puede ir dando pie a favorecer salidas autoritarias, como bien lo señalaba. Los datos presentados hasta aquí están tomados del Latino Barómetro 2013, el cual puede ser consultado en la red. Paso ahora a presentar otros datos, estos tomados del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado por el Instituto Federal Electoral y publicado por el actual Instituto Nacional Electoral, el cual también se puede consultar en la red. Vamos a ver el abstencionismo. La gráfica elecciones de diputados federales evolucionó del abstencionismo en México 1946-2012, muestra el comportamiento que ha tenido el abstencionismo en México y lo mide de dos maneras. Como porcentaje de los ciudadanos registrados, la línea roja, y como porcentaje de la población en edad de votar, la línea amarilla. En el gráfico son claras las crestas de abstencionismo en 76, en 1988, 2000 y las mesetas en el 82 y en el 84, como se pueden observar. No olviden que son elecciones de diputados federales lo que reporta esta lámina. El comportamiento electoral en Morelos, del 94 a 2012, nos muestra que la participación electoral en Morelos da cuenta del porcentaje de ciudadanos que asistieron a depositar su voto en las elecciones en el 94, en el 97, en el 2000, en el 2003, en el 2006, en el 2009 y en el 2012. Y lo compara con los totales a nivel nacional. Lo primero que resalta en esta comparación es que Morelos no es un estado atípico, tiene un comportamiento electoral similar al de la media nacional. Es claro también que en las llamadas elecciones intermedias la participación, como se puede observar, baja sensiblemente. De hecho, en el 2003 y en el 2009 fueron a las urnas menos del 50% de los electores. Cierro este apartado señalando que si bien se ha escrito mucho sobre lo que significa el abstencionismo, es poco lo que sabemos en términos reales sobre él. De hecho, alguna hipótesis que hemos lanzado es que las grandes mayorías latinoamericanas están inmersas en el llamado síndrome fatalista que nos mete en el presentismo, en el conformismo y en la resignación. Y esto tiene su explicación, no voy a entrar en este tema. Los redactores del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México hacen el siguiente comentario que en lo personal me parece sería pertinente. Hay autores, dicen, que afirman que las crecientes desigualdades sociales producen un fuerte sentido de exclusión al causar una ruptura de la noción de pertenencia a la comunidad. Un tema muy estudiado por la psicología social y en el que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo en relación con el sentimiento de pertenencia, lo que repercute en una alienación del sistema político y por ende genera altos niveles de abstención. Muy relacionado con este punto está el descrédito del sistema político, en especial de su actor más importante, los partidos políticos, el cual también ha sido mencionado como un factor fundamental en la tendencia a la baja de la participación electoral. Hasta aquí la cita de los redactores de este informe. Sobre el nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional, y aquí termino esta parte que he denominado el contexto, presentando un último cuadro sobre el nivel de confianza ciudadana. No hay casa encuestadora en México que de manera recurrente no mida
el asunto del nivel de confianza en las instituciones políticas y sociales. El gráfico que presento es el de la encuesta que aplicó el Instituto Nacional Electoral para elaborar el informe ya mencionado. Creo que es en verdad muy relevante desde el punto de vista de este coloquio, lo que nos revela que sean los partidos políticos y los diputados los que ocupan el último lugar en el nivel de confianza de los ciudadanos. Adelanto una posible reflexión que presentaré más adelante. El que a los partidos políticos y a los diputados no se les tenga confianza es un indicio de que el problema no es de personas, es un problema de arreglo institucional. Es un verdadero problema sistémico y solo enfrentándolo así se podrá modificar la inoperancia de la relación que se desprende de esta desconfianza. Paso ahora a la segunda parte de esta exposición. Me parece que los datos que he presentado sugieren que en lo político, México en particular y la democracia neoliberal en general se encuentran en una severa crisis. El entramado electorero se vive, pero la vivimos como un espectáculo donde la gran mayoría de los ciudadanos quedamos como simples espectadores de un espectáculo. Un espectáculo en el que los ciudadanos somos tratados como menores de edad y en el que resulta, por las reglas del juego establecidos, muy difícil tener un verdadero debate de ideas, un verdadero debate de proyectos políticos, además de que, como bien lo señalan destacados estudiosos, los proyectos de los partidos se han desdibujado, corriéndose todos hacia el centro y, sobre todo, a ofertas huecas en las que se dice el qué, pero casi nunca se dice el cómo. Soy de la idea, y esa es una tesis central de esta participación, que la universidad, de cara a las elecciones, debería de estar ocupada ya en el pensar y en el repensar de lo que sigue a partir del 8 de junio. El Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, en su reporte Semana Política del 7 de mayo, titulado El sistema electoral mexicano, a mayor experiencia, menor ciudadanía, afirma lo siguiente. Desde la reforma que dio origen a la ciudadanización del Instituto Federal Electoral hace casi 2 décadas, el marco jurídico que rige la manera en la cual se accede y reparte el poder en el país se ha modificado en diversas ocasiones. Durante este tiempo, las autoridades han promovido todos estos cambios con el argumento de estar perfeccionando las reglas del juego, hacer la arena electoral más equitativa y fomentar con mayor intensidad la participación ciudadana. Al revisar los resultados, continúo la cita, la evidencia es que lo legislado se parece más a un arreglo donde los partidos políticos dominantes garantizan su acceso preferente a las prerrogativas de un sistema electoral muy débil en distribuir recursos con alto grado de discrecionalidad. Por su parte, dado los escándalos, la creciente pobreza de la discusión y la propuesta política, la impunidad bajo la cual operan funcionarios y actores políticos y la indiferencia mostrada ante el descontento de los ciudadanos por los abusos de las élites gobernantes, los votantes ven con hastío estos tiempos previos a la elección. Fin de la cita. Vistas así las cosas, tiene que ser claro para nosotros que la perversidad fundamental, y en nuestra democracia realmente existe, está en el entramado institucional que políticos y partidos han ido construyendo y han excluido y marginado a los ciudadanos. Hoy, para un ciudadano común y corriente, es en verdad cuesta arriba el hacer llegar los espacios de toma de decisiones, sus intereses, sus demandas, y ello es así, insisto, porque el entramado institucional
que políticos y partidos han ido construyendo les han negado toda posibilidad. Pero no solo son los políticos y los partidos, hay otro actor fundamental que pervierte nuestra democracia, que pervierte nuestra convivencia, y este es el capitalismo salvaje. Walden Bello, sociólogo filipino, en el artículo La crisis de legitimidad de la democracia liberal, señala que una razón clave para entender la crisis de la democracia en el mundo en desarrollo es que el tipo de democracia que favorece Occidente ha sido extraordinariamente vulnerable a ser saboteada por las grandes élites. Si revisamos lo mucho que se ha escrito después de los sucesos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en donde fueron asesinados 6 personas, 3 de ellas estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidoro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, y desaparecieron de manera forzada 43 normalistas, vamos a encontrar que en la mayoría de estos textos se habla de la desigualdad, la impunidad y la corrupción existentes en el país como el terreno fértil para el horror de la violencia y las desapariciones forzadas que estamos viviendo, para la emergencia nacional a la que se ha referido Javier Sicilia. Y aquí, permítanme insistir, superar la emergencia nacional no pasa por las urnas, pasa por hacernos cargo como sociedad y como ciudadanos que es inadmisible la escandalosa desigualdad que estamos viviendo. De acuerdo con el estudio El aumento de la desigualdad elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, cito lo siguiente: México se ubicó como el país donde la brecha entre los ingresos del 10% de la población más rica es más amplia respecto al 10% más pobre. En 2011, las personas con los más altos recursos llegaron a obtener ingresos que fueron hasta 30.5 veces superiores a los que reportaron el segundo de menos acceso. Además de ser el país donde la brecha es más amplia, México es de las pocas economías que no ha avanzado en reducir esta desigualdad, pues en 2007 la diferencia de ingresos entre estos segmentos era de 26.8 veces y para 2010 se incrementó 28.5%. Hasta aquí esta nota. En los tiempos que vivimos, el tema de la desigualdad es un tema central para entender y comprender la descomposición social, para entender y comprender las múltiples rupturas del tejido social, para entender y comprender la ausencia de cohesión social, para entender y comprender los estragos que causa el capitalismo salvaje. Y que quede claro, el que como universitarios debamos de ocuparnos del tema de la desigualdad no es solo por razones éticas, que las hay, es por un elemental sentido de sobrevivencia como sociedad y como especie. Rolando Cordera, economista de la UNAM, en una reunión celebrada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el año pasado sostuvo que en los tiempos actuales la desigualdad se ha convertido en una cultura no de la pobreza, sino de la riqueza concentrada, y constituye un desafío frontal a las normas éticas y políticas que debería regir el desarrollo democrático. Y más adelante afirma, si la igualdad que promete la democracia se limita a las leyes y a las urnas, sin duda resulta del todo insuficiente para asegurar y extender la justicia social. Por eso, el desarrollo entendido como creación y expansión de derechos, los derechos asumidos como justicia y libertad, y la política entendida como acción y compromiso permanente con el Código Democrático, son las coordenadas imprescindibles para construir una nueva agenda y una macroeconomía reformada para el desarrollo y la igualdad. Sin duda, esta cita de Cordera ayuda a entender los datos de contexto que presenté al inicio respecto del desencanto con la democracia, del desinterés ciudadano en las elecciones. En días recientes
el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla dio a conocer el Índice Global de Impunidad, INEGI 2015. Se trata de una aportación importante a la reflexión y el debate, pero sobre todo a la posibilidad de diseñar acciones que incidan en una disminución significativa de los índices de impunidad. Quienes hemos estudiado temas de violencia y de inseguridad, tenemos muy claro que en México el costo de delinquir es muy bajo, y lo es porque la que se conoce como cifra negra de los delitos es muy alta. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2014, realizada por el INEGI, reporta que en el 2013, para el 93.8% de los delitos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa. Para Morelos, el dato, según la misma fuente, es del 91.7%. En cuanto a lo que reporta el Índice Global de Impunidad 2015, y de acuerdo a las tres dimensiones que maneja, estructural, funcional y derechos humanos, tenemos que México se ubicó en el lugar 58 de 59 países con valores cercanos al 20%, donde un valor bajo es mucha impunidad y un valor alto es poca impunidad. Abordar el tema de la impunidad nos introduce a un segundo reto de cara a lo que sigue después del 7 de junio, que es el de hacer frente a la ausencia de una cultura de la legalidad, que de verdad permee la dinámica de nuestra convivencia. Y eso es claro, como hoy este tema nos es prioridad, es importante que nos demos a la tarea de construir una cultura de la legalidad. Así como las facultades de medicina y de enfermería organizan las ferias de la salud, me parece que es el momento de que nuestra universidad, liderada por supuesto por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por la Escuela, por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, entre otras unidades académicas como la Facultad de Humanidades, inicien una semana de la cultura de la legalidad. La ausencia de cultura de la legalidad, al igual que la desigualdad, enrarece el ambiente de nuestra convivencia, erosiona la cohesión social y sirve de ambiente propicio para la descomposición social. La corrupción es el último componente de la tríada, último eslabón de la cadena que nos tiene atados a esta emergencia nacional. Mientras en México siga existiendo el binomio impunidad-corrupción, difícilmente estaremos en condiciones de superar esta emergencia. Sabemos que está en proceso la próxima instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, recién aprobado por el Senado de la República. Sin embargo, somos poco optimistas en relación a la efectividad de su aplicación, porque no vemos los cambios estructurales en materia económica que nos permitan a nosotros pensar que vamos a tener un instrumento que efectivamente combata la corrupción. Tengo para mí que quienes se ocupan de estos temas desde el poder no han entendido que México y nuestra democracia requieren hoy, más que nunca, una refundación ética, una refundación que se construya desde la solidaridad, desde la fraternidad, desde la generosidad, desde el respeto a la dignidad de la persona humana. Y termino citando a Walter Bello. Para responder a estas amenazas se refiere a las del capital que encarnan las élites. Necesitaremos, en primer lugar, una reconceptualización o revisión fundamental de la democracia en varios niveles. Por mucho tiempo hemos identificado a la democracia con elecciones, pero lo cual, una vez que hemos acudido a las urnas y elegido al partido y a los representantes de nuestra preferencia, consideramos que hemos cumplido con nuestras responsabilidades democráticas. Hoy, más que nunca,
continúa la cita, es relevante la advertencia de Rousseau sobre la corrupción de los sistemas representativos, que hace que estos encarnen el deseo corporativo de los representantes por sobre la voluntad popular. Hoy, más que nunca, es verdad la advertencia de Michels en cuanto a que las elecciones pueden pasar a ser menos una cuestión del pueblo eligiendo libremente a sus representantes y más que nada una herramienta de los representantes para mantenerse a sí mismos en sus cargos. Continúa diciendo Bello, uno de los desafíos claves que enfrentamos es avanzar en propuestas audaces para innovar en métodos más directos y participativos para el gobierno democrático y, en este punto, el movimiento antiglobalización, con su énfasis en los métodos directos de toma de decisiones, puede ser de gran ayuda. No podemos seguir pretendiendo que una democracia en funcionamiento puede ser sustancial cuando exige la igualdad formal de sus ciudadanos, pero hay grandes y reales desigualdades de riqueza entre los mismos. Desde mi punto de vista, continúa el autor, el fortalecimiento de la democracia es inseparable de una mayor distribución equitativa de las ganancias y los ingresos, lo cual significa revertir la acción espontánea del mercado tendiente a crear y a perpetuar las desigualdades. El desprendimiento del mercado de la sociedad para tomar prestada la imagen del gran académico Karl Polanyi en nombre de la ciencia y de la prosperidad ha sido el mayor creador de desigualdad y lo que más ha subvertido la legitimidad democrática en el último cuarto de siglo. Hasta aquí la cita. La universidad, de cara a las elecciones, tiene que empeñarse en seguir trabajando de cara a la sociedad y, sobre todo, impulsar con imaginación todo aquello que le permita a la sociedad tomar su destino en sus manos, tomar por asalto la conquista cívica de su libertad y de su dignidad. Por su atención, muchas gracias.